Cuando hablamos de la civilización occidental, una de las formas de definirla es como un conjunto definido de países, idiomas y religiones propias del hemisferio oeste de nuestro mundo, caracterizado por el racionalismo griego, el derecho romano y el monoteísmo judío-cristiano. Es decir, que posee un desarrollo histórico bastante extenso. Pero, Santi, Sí, Tommy. ¿nunca te preguntaste cuándo comenzó? ¿Cuál habrá sido la primera civilización occidental? Buena pregunta. ¿Estados Unidos? No creo. Es muy reciente. Gran Bretaña, seguro. No. Tiene que ser algo más antiguo. ¿El Imperio Español? No. El Imperio Romano, seguro. Pará, no. Ahí me acordé. Todavía más antiguo. Los sumerios. Los sumerios fueron una civilización que se desarrolló entre el quinto y el segundo milenio antes de Cristo en la región conocida con el nombre de Baja Mesopotamia, ubicada al sur del actual Irak. Es una zona mayormente árida rodeada por los ríos Tigris y Éufrates, que nacen de los montes Tauro al sur de Turquía. De hecho, ambos ríos resultaron claves para la subsistencia de las civilizaciones mesopotámicas, ya que proveían agua para los cultivos y pobladores. Además, no, che, para un segundo. ¿Qué pasó? Mesopotamia queda en Irak. ¿Y? Eso queda en Oriente, no en Occidente. Entonces, ¿corresponde igual considerarla como una civilización occidental? Y mirá, queda en Oriente, es verdad. Pero la relación estrecha de la Mesopotamia con las historias de la Biblia, por un lado, y la influencia mesopotámica en culturas europeas por su desarrollo lingüístico, arquitectónico, entre otros, ha hecho que varios especialistas del siglo XIX lo consideren como parte de Occidente. Aunque en principio fue desde una mirada totalmente eurocéntrica, lo que sí fortaleció la posición occidental en Oriente, algo buscado adrede en esa época. Hoy en día se sigue considerando como parte del desarrollo de la civilización occidental, pero a través de estudios que permitan comprender a las civilizaciones antiguas en su propio contexto. ¿Se entiende? Totalmente, Santi. Más claro imposible. De paso, aprovecho a destacar algo. Los sumerios no se denominaban a sí mismos como sumerio, sino que empleaban la expresión Saghija, que en español se traduce como el pueblo de las cabezas negras. El nombre con el que los conocemos fue el que le dieron sus vecinos, los acadios. Sí, es verdad, Santi. Además hay que agregar que no existe consenso sobre el origen de este pueblo. En sí, en total, se puede dividir la historia de los sumerios en unas 5 etapas o periodos históricos. Primera etapa, el periodo Uruk, que fue desde el 3500 al 3000 a.C. Se llama así porque se generaron las bases de la ciudad de Uruk, considerada como la primera ciudad de la historia. Fue una fase de crecimiento económico y centralización política, donde la ciudad-estado funcionaba de centro administrativo religioso y controlaba los territorios rurales adyacentes, expandidos gracias al uso de los canales de riego. Algunas innovaciones importantes que marcaron esta época son la urbanización, el torno alfarero, la rueda, el uso del cobre y del bronce y la escritura. Esta última es tal vez la innovación más importante y hablaremos de ella más adelante. La segunda etapa, conocida como el dinástico arcaico, que va del 3000 hasta el 2350 a.C., en estos años el proceso de urbanización iniciado en Uruk se expandió a otras regiones ribereñas gracias a la concentración de distintos canales fluviales, lo que llevó a que surgieran nuevas importantes ciudades-estados. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, Kish, Uruk, Lagash, Ur y Uma. En estas ciudades comenzaron a aparecer templos acompañando a los palacios, y murallas que evidenciaban la época de guerra en la que se vivía. De este periodo data la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos épicos más importantes de la historia de la Mesopotamia. Tercera etapa. El Imperio Acadio, considerado como el primer imperio de la historia, se desarrolló desde el 2350 al 2200 a.C. Los acadios, un pueblo proveniente del norte, comenzó una expansión territorial bajo el mando del rey Sargón I de Acadia.
Bajo su mando, los acadios dominaron a los sumerios y unificaron la región. De esta manera, las ciudades-estado sumerias perdieron su autonomía y pasaron a estar controladas por administradores acadios. Tras la muerte de Sargón I, el imperio comenzó a perder fuerza hasta que cayó por la invasión de los gutis. Después tenemos la cuarta etapa, como el renacimiento sumerio, que va del 2200 al 2100 a.C. Lo conoce así básicamente porque tras la caída del imperio acadio, las ciudades-estado sumerias se reorganizaron, recuperando su autonomía previa. Una de las más importantes de esta época va a ser Lagash, que logró incluso alguna expansión militar. Y por último, la quinta etapa, conocida como la etapa de la tercera dinastía de Ur, que se dio entre el 2100 al 1800 a.C. En esta etapa, los gutis comenzaron con nuevos ataques que fueron frenados por la ciudad de Uruk, aunque esta finalmente fue conquistada por el rey Ur-Nammu, que era rey justamente de la ciudad de Ur. Esta ciudad reunificó gran parte del territorio sumerio y recuperó parte de la gloria pasada. La lengua sumeria, que había sido reemplazada a la fuerza por el acadio, volvió a los documentos. Las artes y la literatura fueron expandidas por el gobierno y se multiplicaron las construcciones religiosas. Además, se crearon escuelas y de esta época data el código de leyes más antiguo del que se tiene registro, el código de Ur-Nammu. 5 periodos, 1700 años de historia. Pero este panorama no quedaría completo si no tuviéramos también en cuenta su religión, ¿no, Tommy? Exactamente, Santi. En principio, los sumerios eran politeístas. Su amplio panteón de dioses se encontraba conformado por divinidades antropomorfas, es decir, por seres que tenían la misma forma, virtudes y defectos que los humanos, pero que eran inmortales, poderosos y controlaban las fuerzas naturales. Totalmente. Los sumerios creían que sus dioses podían descender del cielo y habitar en la tierra. Por eso, construyeron sus templos, conocidos como zigurats, como lujosas moradas que tenían salas de recepción, dormitorios y jardines. A estos lugares solo podían ingresar los miembros del mayor rango dentro de la sociedad. Los templos sumerios, además de ser lugar de culto, eran los centros donde se almacenaban los recursos recaudados como tributos. Si debemos mencionar alguno de sus dioses, podemos encontrar al dios An, que era el dios del cielo y el rey de ellos. También a Enlil, que era el dios de las tormentas y el viento. Además, a Inanna, que era la diosa de la fertilidad y del amor. Y por último a Enki, que era el dios de la sabiduría y la inteligencia. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que dijimos, ¿por qué se la considera la primera civilización occidental? Básicamente se debe a la separación entre prehistoria e historia, en el 3000 a.C., a partir de la existencia de una escritura cuneiforme que consistía en el primer lenguaje escrito de un pueblo, donde un escriba presiona su estilete en la arcilla. Por eso hablamos de que se escribe en forma de cuña. Un adelanto importante para la época. La verdad que sí. Si no me olvido, este sistema de escritura cuneiforme tampoco era un alfabeto y no tenía letras. Eran entre 600 y 1000 caracteres que servían para escribir palabras, o partes de ellas, o sílabas. Totalmente, la mayoría de las tabletas donde se escribían cabían cómodamente en la palma de la mano, como los teléfonos de hoy, y se usaban por poco tiempo, tal vez unas pocas horas o días en la escuela, o algunos años, como el caso de las cartas, notas de préstamos o cuentas. Además, la escritura cuneiforme se siguió utilizando hasta el siglo I después de Cristo, lo que significa que la distancia en el tiempo que nos separa de la última tableta superviviente es solo un poco más de 3000 años con respecto a la tablilla de la primera escritura cuneiforme. Este progreso fue posible gracias a la estructura de la sociedad sumeria, que era fuertemente jerarquizada. La base de esto se encontraba en la relación campo-ciudad. Los campesinos producían alimentos en los campos y daban su excedente a las ciudades, donde se encontraban la administración y además los escribas, figuras clave en el desarrollo de la escritura. Totalmente, Tommy. Estos escribas formaban parte de una pirámide social en que en su cúspide tenía el rey, que era el encargado de dirigir tanto los asuntos religiosos como los asuntos políticos. Debajo estaban los miembros de las familias nobles, quienes ocupaban los cargos más importantes dentro de la administración de las ciudades sumerias. Por debajo encontramos los trabajadores libres, grupo del que formaban parte, por ejemplo, médicos, comerciantes o funcionarios de menor rango. Gozaban de una situación ventajosa ya que no debían pagar tributos. Luego encontramos a los campesinos, que sí debían tributar a la casta sacerdotal prestando su fuerza de trabajo para realizar diversas tareas.
Y por último, tenemos a los esclavos, que eran prisioneros de guerra o de otros pueblos. Los sumerios tuvieron un desarrollo enorme, pero ¿cómo fue su final? Si bien los sumerios alcanzaron una recuperación enorme durante la tercera dinastía de Ur, esta no estuvo exenta de problemas. El crecimiento terminó tras las continuas invasiones de los pueblos Amarru y de los elamitas. De esta manera terminó la historia sumeria, básicamente porque en el sur de la Mesopotamia quedó bajo el control elamita, y el norte bajo dominio de una ciudad que posteriormente sería muy importante, Babilonia. Pero la herencia para Occidente y también para Oriente se dejaría sentir durante el resto de toda la historia. Me copa el tema de Babilonia para otro episodio, aunque algo me dice que en el próximo vamos a viajar un poco más hacia el futuro, ¿no, Santi? Me parece que sí. Creo que nos vamos a ir un poco más hacia la Edad Media. ¿Te parece si nos vemos en el siguiente? Dale, Santi, hasta la próxima. Nos vemos, Tommy, y un saludo para todos nuestros oyentes. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.